Cuando entramos en la casa de una persona, rara vez somos conscientes de los secretos que sus paredes esconden. Sin embargo, si hablamos de un narcisista, la situación puede ser aún más enigmática. Los narcisistas, según el estudio de Sigmund Freud, son individuos profundamente conectados con su propio sentido del yo, pero este sentido no está construido sobre una base sólida de autoestima, sino que está fundado en una defensa constante contra la inseguridad y el miedo al abandono. Es una imagen exterior que quieren proyectar al mundo, pero dentro de sus hogares, fuera de la vista de los demás, es donde se esconden las verdaderas claves de su personalidad. Un narcisista no solo busca admiración de los demás, sino que también está atrapado en una red de autoengaño. Su casa, su refugio personal, es un lugar donde ocultan las realidades más oscuras de su psique. Si entras en su hogar, podrías sentir una atmósfera especial, algo desconcertante, como si algo estuviera fuera de lugar. Los objetos, la decoración, los colores y la disposición de los muebles pueden estar cuidadosamente pensados para ocultar no solo su vulnerabilidad emocional, sino también sus más profundos miedos y deseos reprimidos. Para Freud, la casa es una extensión del inconsciente, un lugar donde las pulsiones reprimidas y los conflictos internos encuentran una manifestación física y emocional. Lo primero que uno podría notar en la casa de un narcisista es la ausencia de cualquier elemento que sugiera una verdadera conexión emocional. El narcisista, al no ser capaz de establecer relaciones profundas y auténticas con los demás, refleja esa incapacidad en su entorno. Las paredes están llenas de retratos, pero no de aquellos que capturan momentos genuinos de afecto y amor, sino de imágenes de éxito, logros o incluso fotos de celebridades que representan el tipo de imagen idealizada que buscan emular. Cada rincón está diseñado para reforzar la imagen que el narcisista quiere proyectar al mundo, pero no se ve la vulnerabilidad ni el amor genuino en los objetos que ha elegido. Es como si su hogar fuera un set cuidadosamente preparado, donde las emociones son superficiales y controladas, pero no auténticas. En las habitaciones, las cosas no cambian. A menudo, un narcisista prefiere un ambiente donde se sienta dominante, donde los objetos y muebles no están pensados para el confort de otros, sino para su propio bienestar. Es común encontrar que las sillas, por ejemplo, están dispuestas de manera que favorecen su propio sentido de control y autoridad, y no en un espacio donde las interacciones sean relajadas o naturales. Freud hablaría de esto como una manifestación de la necesidad del narcisista de controlar su entorno para mantener a raya su propio sentido de impotencia. A través de esta organización, busca evitar el contacto con su vulnerabilidad más profunda, el miedo al fracaso y la humillación. Por otro lado, uno de los elementos más insidiosos que Freud identificaría en la casa de un narcisista es la forma en que las emociones y los recuerdos son almacenados, o más bien, enterrados. En la casa de un narcisista no hay espacio para lo que Freud llamaba el trauma reprimido. Las habitaciones pueden ser impersonalmente organizadas, pero nunca reflejan el caos interno que el narcisista constantemente trata de suprimir. De alguna manera, las cosas que se encuentran dentro de su hogar están dispuestas para evitar que se enfrente a su propio inconsciente. Los recuerdos que podrían haber sido dolorosos, aquellos que podrían haber socavado su imagen idealizada, son cuidadosamente eliminados o sustituidos por objetos que refuerzan su necesidad de admiración. Un ejemplo de esto puede ser un estudio o una oficina dentro de la casa del narcisista. Aquí se pueden encontrar una abundancia de trofeos, medallas o diplomas que representan sus éxitos, pero rara vez verás recuerdos personales o fotos que muestren la realidad de sus relaciones pasadas o los momentos vulnerables que podría haber experimentado.
Freud diría que esto es el resultado de una defensa psíquica. El narcisista necesita ver su propia imagen reflejada en su entorno para mantener su sentido del yo intacto. Cualquier cosa que amenace esa imagen perfecta, cualquier recuerdo que lo conecte con la fragilidad humana, es relegado al olvido, al inconsciente. El segundo secreto más oscuro que Freud descubriría en la casa de un narcisista es el modo en que manejan las relaciones familiares. Aunque podrían presentar una fachada de éxito y poder, las relaciones familiares en la vida de un narcisista suelen ser disfuncionales o superficialmente agradables. El narcisista proyecta una imagen de control y perfección, pero en el fondo, la dinámica familiar suele estar marcada por una constante manipulación. Los miembros de la familia no son vistos como individuos con sus propias necesidades, sino como extensiones del narcisista. Freud, al analizar esta dinámica, hablaría de la relación del narcisista con sus padres y hermanos como una perpetuación de la búsqueda de aprobación y amor que nunca se satisface. La casa de un narcisista refleja este ciclo perpetuo. Las relaciones, aunque presentes, nunca son completamente genuinas. En un tercer aspecto, Freud señalaría cómo el narcisista maneja la cuestión de la privacidad en su hogar. Aunque pueda parecer que un narcisista está abierto y accesible, su verdadera naturaleza es la de alguien extremadamente reservado, pero no por razones típicas de deseo de intimidad. Más bien, su reserva tiene que ver con el control. La privacidad no es un espacio para la autorreflexión o el descanso emocional, sino una forma de mantener el control sobre su entorno y, por ende, sobre su imagen pública. En la casa del narcisista, es probable que las áreas privadas estén llenas de objetos que simbolizan el control absoluto. Escritorios ordenados, armarios cuidadosamente organizados y, en ocasiones, incluso cerraduras o compartimentos secretos donde guarda aquellos elementos que considera vitales para su imagen y su poder. Freud describiría esto como una manifestación de la necesidad del narcisista de mantener su superioridad. La privacidad, en su casa, no tiene nada que ver con el autocuidado o la necesidad de retiro, sino con la protección de su ego. En cada rincón privado, el narcisista busca reforzar su control y evitar que el mundo exterior descubra las grietas de su fachada perfecta. De esta manera, lo que parece ser un espacio de privacidad es en realidad un lugar donde el narcisista se aísla aún más de las emociones genuinas y las relaciones auténticas. Es un refugio donde sus miedos, inseguridades y deseos reprimidos son guardados bajo llave. Un cuarto aspecto, crucial en la casa de un narcisista, es la obsesión por la perfección y la limpieza. Freud hablaba de la obsesión por el orden como una manifestación de la angustia interna y la necesidad de controlar lo incontrolable. En la casa de un narcisista, cada objeto tiene su lugar. Cada superficie es pulida y libre de imperfecciones. Esta obsesión con la limpieza y el orden refleja un profundo deseo de evitar el caos interno y las emociones desbordantes que podrían poner en peligro su fachada de control. La limpieza no es solo una cuestión estética, sino una cuestión de supervivencia emocional para el narcisista. Este comportamiento también está vinculado a la necesidad de evitar los sentimientos de desorden y confusión interna que Freud atribuía al inconsciente. Al mantener su hogar en un estado de perfección, el narcisista está tratando de negar la existencia de cualquier imperfección dentro de sí mismo. Cada vez que algo fuera de lugar aparece en su casa, puede generar una profunda ansiedad, ya que se convierte en un recordatorio de que, al igual que el mundo exterior, su interior no es perfecto. Esta obsesión, por tanto, no es solo una cuestión estética, sino una estrategia de defensa psicológica. El narcisista necesita ver el orden y la perfección en su hogar para poder sostener la creencia de que todo está bajo control. En el quinto y último secreto,
Freud identificaría la manipulación emocional como una de las características más insidiosas que se esconde en la casa de un narcisista. A menudo, los narcisistas emplean el hogar como un espacio de manipulación, donde controlan no solo los objetos a su alrededor, sino también las emociones de las personas que habitan en ese espacio. La casa de un narcisista puede convertirse en un escenario donde las víctimas de su manipulación se ven atrapadas en un ciclo de emociones intensas, pero superficiales, diseñadas para alimentar la necesidad del narcisista de recibir admiración y atención. Las relaciones en la casa del narcisista no son genuinas ni espontáneas. Están cuidadosamente gestionadas y controladas para asegurar que el narcisista siempre mantenga su posición dominante. Freud describiría este comportamiento como una forma de transferencia, donde el narcisista proyecta sus propias necesidades y deseos sobre los demás, pero sin permitir que esas necesidades sean reconocidas como propias. En lugar de desarrollar relaciones auténticas y respetuosas, el narcisista utiliza a las personas como herramientas para satisfacer su ego. En su casa, los demás son vistos como extensiones de sí mismo, y su valor se mide únicamente en términos de lo que pueden proporcionar al narcisista, ya sea admiración, obediencia o satisfacción de sus deseos emocionales. Es probable que en la casa de un narcisista también encuentres áreas dedicadas al reconocimiento. Pueden ser espacios dedicados a exhibir los logros personales del narcisista, desde premios hasta recuerdos de eventos donde se sintieron admirados o poderosos. Estos objetos no son meras decoraciones, sino símbolos de una constante validación de su yo. Al mismo tiempo, las personas que habitan la casa son vistas como instrumentos para mantener este ciclo de admiración y control. Cada gesto de afecto o cada intento de conexión emocional por parte de los demás es analizado por el narcisista bajo la pregunta: ¿este gesto me sirve para alimentar mi ego? De esta forma, la casa de un narcisista se convierte en un lugar de constante manipulación emocional. Las personas dentro de su círculo cercano se ven atrapadas en su juego, ya sea buscando su aprobación o simplemente cumpliendo con los estándares que él mismo ha impuesto. Freud enfatizaría que este tipo de relaciones son deshumanizantes, ya que el narcisista es incapaz de ver a los demás como individuos completos con sus propios deseos y necesidades. En lugar de conectar con ellos, los utiliza como medios para reforzar su propia imagen de grandeza. En resumen, la casa de un narcisista, lejos de ser un refugio de paz y armonía, es un microcosmos de su psique. Cada rincón refleja su deseo de control, su miedo a la vulnerabilidad, su necesidad de admiración y su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. Es un lugar donde se esconden sus secretos más oscuros, la obsesión con la perfección, la manipulación constante y la negación de cualquier emoción genuina. Al entender la psicología del narcisista desde la perspectiva freudiana, podemos empezar a ver cómo su hogar es un espejo distorsionado de su interior, un lugar donde las defensas psicológicas están al máximo y donde la verdadera naturaleza del individuo está profundamente oculta. Si consideramos más a fondo la perspectiva freudiana, debemos comprender cómo el narcisista vive en un constante conflicto entre el yo ideal y el yo real. Este conflicto no solo afecta su vida emocional, sino que también permea la estructura y organización de su hogar. Cada objeto en la casa está cuidadosamente elegido no solo para impresionar, sino para reafirmar una y otra vez su imagen idealizada. Freud nos diría que este esfuerzo constante de mantener una fachada perfecta, de ocultar cualquier traza de vulnerabilidad o imperfección, se convierte en una necesidad patológica. Por ejemplo, en un lugar tan íntimo como el dormitorio de un narcisista,
es probable que todo esté cuidadosamente dispuesto para maximizar la imagen de control y poder. La elección de la cama, las sábanas, el mobiliario en general, no es solo una cuestión de comodidad o estilo personal, sino un reflejo del deseo inconsciente de evitar cualquier tipo de debilidad emocional. Freud hablaría de este tipo de espacio como un lugar donde la desconfianza en uno mismo se manifiesta de manera tangible. La perfección que se ve en cada rincón es en realidad una defensa contra la ansiedad existencial, contra la sensación de que, en lo más profundo, el narcisista teme ser descubierto como lo que realmente es, alguien que no es tan perfecto como quiere creer. Este espacio se convierte, por tanto, en una extensión de su propia imagen distorsionada. El narcisista necesita que su entorno refleje lo que no puede permitirle a su psique aceptar, que hay un ser humano detrás de la fachada, con emociones, inseguridades y vulnerabilidades. En este sentido, la casa se convierte en una prisión dorada, diseñada para esconder al yo real y preservar el yo ideal. El narcisista, aunque rodeado de lujos y objetos preciosos, está esencialmente atrapado en su propio laberinto emocional, incapaz de encontrar paz en su verdadero ser. Al entrar en la cocina de un narcisista, podríamos esperar ver más de lo mismo: una estética impecable, utensilios cuidadosamente organizados, electrodomésticos de última tecnología. Sin embargo, si miramos más de cerca, podemos notar algo importante. En la cocina de un narcisista no hay espacio para el acto de cocinar como un gesto de amor o de compartir con los demás. Cocinar para un narcisista no es una actividad que se realice con un sentido de comunidad o de conexión genuina con otros, sino una extensión de su necesidad de control. Todo está diseñado para que el proceso de preparar alimentos sea eficiente, pulido y perfectamente ejecutado, pero carece de la espontaneidad y el calor que caracteriza a un hogar verdaderamente acogedor. Freud destacaría que esto refleja una desconexión emocional fundamental. El narcisista no solo se aísla de los demás en términos de sus relaciones personales, sino que también se distancia de las experiencias cotidianas que podrían fortalecer los lazos emocionales. El acto de compartir una comida, de cocinar con amor y dedicación, es visto por el narcisista como un gesto que podría involucrar vulnerabilidad o la posibilidad de ser juzgado. En su hogar, el proceso de cocinar y comer no está relacionado con la satisfacción emocional o la conexión con los demás, sino con el deseo de crear una atmósfera que cumpla con los estándares de perfección e imagen que se ha impuesto. Siguiendo este patrón, podemos ver que el espacio del baño es otro ejemplo de cómo el narcisista manipula su entorno para mantener su imagen idealizada. Freud se referiría a la relación del narcisista con el reflejo en el espejo como un indicio de la relación conflictiva que tiene con su identidad. En el baño, un lugar donde el narcisista se encuentra cara a cara con su imagen en el espejo, puede haber una fascinación enfermiza por el aspecto físico, el cuidado de la apariencia y el mantenimiento de una imagen exterior perfecta. A menudo, el tiempo que pasa en este espacio no está dedicado a una reflexión interna genuina o al autocuidado, sino a la reafirmación de su imagen y el control sobre cómo se presenta ante el mundo. La imagen del yo en el espejo no es una imagen de autoaceptación, sino de constante evaluación y juicio. Freud explicaría que este comportamiento refleja una alienación interna, una desconexión entre el narcisista y su verdadera identidad. Aunque su imagen exterior sea cuidadosamente cultivada, el narcisista se encuentra atrapado en un ciclo de insatisfacción constante, buscando una validación externa que nunca es suficiente. El baño, por tanto, se convierte en un espacio donde el narcisista realiza este ritual de confirmación de su valor a través de su apariencia,
pero sin llegar nunca a aceptar lo que realmente es en su interior. Por último, en el espacio común de la casa, como la sala de estar o el salón, el narcisista suele crear una atmósfera de perfecta convivencia. Sin embargo, a menudo esta convivencia es superficial. Las reuniones familiares o las interacciones sociales en su hogar pueden estar marcadas por una constante búsqueda de admiración y control. Freud podría decir que las relaciones en este espacio están condicionadas por la dinámica de poder que el narcisista establece. La atención de los demás es un recurso que el narcisista explota para reforzar su sentido de superioridad. Todo en la sala de estar parece estar dispuesto para asegurar que el narcisista siempre esté en el centro de atención. Las conversaciones giran a su alrededor y sus logros son el tema principal de discusión. Cualquier intento de otro miembro de la familia de centrarse en sí mismo o de recibir atención es rápidamente desviado por el narcisista. En este espacio, el narcisista no permite que haya una interacción verdadera. Las relaciones son unilaterales y sirven únicamente para alimentar su ego. La casa de un narcisista, como hemos visto, es mucho más que un simple espacio físico. Es una representación tangible de su psique, un lugar donde cada elemento refleja la constante lucha del narcisista por mantener su imagen de perfección y control. Desde los objetos cuidadosamente elegidos hasta la disposición de los muebles y la organización de los espacios, todo está diseñado para ocultar la vulnerabilidad, la inseguridad y el miedo al rechazo que Freud entendió como los motores internos del narcisismo. Dentro de su hogar, el narcisista crea una burbuja que lo aísla del mundo exterior, pero también lo priva de las conexiones humanas genuinas que son esenciales para su bienestar emocional. En su afán por proteger su imagen, el narcisista se aleja de la posibilidad de experimentar el amor auténtico, la aceptación y el vínculo profundo con los demás. Y aunque su hogar pueda parecer un reflejo de éxito y poder, en su interior, el narcisista sigue luchando con una profunda sensación de vacío, un vacío que nunca puede ser llenado por los objetos o las imágenes que rodean su vida. Cada rincón de la casa de un narcisista está cargado de significados ocultos, de elementos que no solo hablan de su sentido del control, sino también de su profunda desconexión emocional. Desde la perfección aparente de sus muebles hasta la manipulación sutil de las relaciones familiares, todo en su hogar está diseñado para crear una fachada que esconda una verdad mucho más compleja. Un ser que, aunque rodeado de objetos materiales y logros, lucha internamente con su propia identidad y miedo al fracaso. Cada uno de estos secretos esconde una historia de inseguridades reprimidas, deseos no reconocidos y una constante necesidad de validación. Sigmund Freud, al profundizar en las complejidades del narcisismo, nos ayuda a entender cómo las casas de estos individuos no son solo un reflejo de sus logros externos, sino una prisión psicológica construida sobre la negación de su verdadera vulnerabilidad. En su intento por mantener el control sobre su imagen y las relaciones, el narcisista se aleja más y más de lo que podría ser una vida emocionalmente plena y auténtica. Así, al mirar la casa de un narcisista, no solo estamos observando un espacio físico, sino un reflejo de su mundo interno, sus miedos, su constante necesidad de reafirmación y el vacío que nunca logra llenar. Cada detalle, cada objeto colocado meticulosamente, es una defensa contra la verdad, contra lo que podría significar aceptar sus propias imperfecciones. Te invito a reflexionar sobre cómo este conocimiento de la psique humana puede ayudarte a entender mejor las relaciones que tienes en tu vida y tal vez también te sirva para descubrir patrones ocultos en tus propios entornos. Si alguna vez te has sentido desconcertado por la conducta de una persona narcisista,
Ahora tienes las claves para comprender mejor lo que hay detrás de esa fachada perfecta. Si este análisis te ha dado una nueva perspectiva sobre las complejidades del narcisismo y la psicología humana, no dudes en suscribirte a mi canal. Aquí profundizamos en temas fascinantes sobre la mente humana, la psicología de los individuos y cómo estos conocimientos pueden transformar tu vida y tus relaciones. Comparte este video con aquellos que crees que necesitan entender mejor el comportamiento humano. Comentarios, preguntas o experiencias que desees compartir serán bienvenidos, porque juntos podemos aprender más y ayudarnos a crecer. No te pierdas los próximos contenidos, donde seguiremos explorando los rincones más profundos de la psicología. Mantente conectado y comparte este viaje hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea.